Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Venezuela, un país que es en sí mismo una contradicción brutal. Vamos a intentar entender cómo se ha podido llegar a la situación actual. Por un lado, estamos hablando de un país que se asienta sobre las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta. Y por otro, es el escenario del mayor colapso humanitario de la historia reciente, sin que haya habido una guerra de por medio. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una nación con semejante potencial, con tantísima riqueza, acabe hundiéndose de una forma tan estrepitosa? Pues bien, para encontrar las claves tenemos que mirar atrás. Empezamos por aquí por lo que podríamos llamar la paradoja venezolana, un país que debería ser increíblemente rico, pero que en cambio está completamente destrozado. Para entender cómo se vino todo abajo, primero hay que entender el momento del gran auge. Así que vamos a retroceder a esa edad de oro de Venezuela, a ese sueño que se construyó enteramente sobre el petróleo. Pensemos en los años 60 y 70. Gracias al boom petrolero, Venezuela era tan próspera que la llegaron a apodar la Venezuela Saudita. Imagínate, tenía un nivel de vida que era la envidia de todo el continente y atraía inmigrantes de todas partes. En esta época de vacas gordas pasaron varias cosas clave. En el 73, la crisis mundial del petróleo disparó los ingresos del Estado venezolano. Esto llevó, 2 años después, a que se nacionalizara la industria, creando la famosísima petrolera estatal PDVSA. Pero ojo, porque el sueño empezó a tener grietas. En el 83 llegó el Viernes Negro, cuando el bolívar se devaluó de golpe, y en el 89 la tensión social ya explotó en unos disturbios muy violentos, el llamado Caracazo. De hecho, ya a finales de los 70, algunos líderes se olían el percal. El presidente Luis Herrera Campins, al llegar al poder en el 79, lo dijo bien claro: recibo una Venezuela hipotecada, o sea, un país totalmente dependiente de los precios del petróleo y ahogado por la deuda que había generado un gasto público descontrolado. Y en este caldo de cultivo de inestabilidad económica y de descontento popular, se creó el escenario perfecto para una nueva fuerza política. Aquí es donde empieza el ascenso de Chávez. En el año 92, un teniente coronel que era prácticamente un desconocido, Hugo Chávez, intentó dar un golpe de Estado. Fracasó, sí, pero su rendición fue televisada. Y ese momento, en el que asumió toda la responsabilidad, lo convirtió de la noche a la mañana en una figura conocida en todo el país. Después de salir de la cárcel, Chávez se presentó a las elecciones de 1998 y las ganó. Su bandera, algo que llamó socialismo del siglo XXI. La promesa era potente: usar la enorme riqueza del petróleo para dar poder a los pobres y romper de una vez por todas con el viejo sistema político. Y una vez en el poder, y con la suerte de cara porque otro boom petrolero estaba a la vuelta de la esquina, Chávez dio el pistoletazo de salida a su revolución bolivariana. Y aquí se ve clarísimo cuál era el motor de todo. La subida espectacular de los precios del petróleo en los años 2000 lo financió absolutamente todo. La salud económica del país entero estaba atada a un único producto. Con todo ese dineral lanzó programas sociales muy populares, las llamadas misiones, pero a la vez fue tomando el control de todo lo demás: el Poder Judicial, el Banco Central y sobre todo la joya de la corona, la petrolera estatal, PDVSA. La vació de técnicos y profesionales y la llenó de gente leal a su proyecto político. Tras la muerte de Chávez en 2013, llega al poder su sucesor, Nicolás Maduro, que heredó un sistema que ya estaba, la verdad, a punto de reventar. Ahí empieza el colapso definitivo. Y, para colmo, justo cuando Maduro toma el poder, los precios del petróleo se hunden. Su respuesta fue drástica: implementar controles de precios para todos los productos y servicios del país. La consecuencia fue inmediata y, la verdad, fue catastrófica. Empezó a haber una escasez brutal de todo, desde comida a medicinas, lo más básico. Fue el comienzo de una espiral económica mortal. Y así es como se llega a una cifra tan demencial como esta. Sin los ingresos del petróleo, el gobierno se puso a imprimir dinero sin parar para poder cubrir gastos. El resultado: una hiperinflación que hizo que la moneda nacional, el bolívar, no valiera prácticamente nada. Papel mojado. Y claro, el colapso económico fue de la mano del colapso político. Cuando la oposición ganó el control del Parlamento en 2015, Maduro simplemente se sacó de la manga una asamblea constituyente paralela, llena de fieles, para anular el Parlamento legítimo. A partir de ahí, se reprimieron protestas con violencia y se silenció a la prensa independiente. Bueno, y todo esto nos lleva a las lecciones que se pueden sacar de esta trágica historia. Vamos a ver las claves del colapso. La caída de Venezuela no fue por una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Por un lado, una dependencia total del petróleo. A eso se le suma un gasto público insostenible y una corrupción tremenda.
Y la puntilla fue la destrucción sistemática de las instituciones democráticas, que en teoría deberían haber evitado todo esto. Al final, la historia de Venezuela nos sirve como una advertencia muy potente sobre el precio altísimo que tienen algunas decisiones políticas y económicas. Y nos deja en el aire esta pregunta, una pregunta que da mucho que pensar.